En días recientes hemos venido hablando en este programa sobre el homenaje que el gobierno federal realiza a Francisco Villa, Pancho Villa, con motivo del centenario de su asesinato, que se cumplirá el próximo 20 de julio. De hecho, todo el año ha sido declarado Año de Francisco Villa. Se ha puesto el subtítulo de esta conmemoración, El Revolucionario del Pueblo, y para que la historia de este personaje esté completa, en este programa lo que hemos querido hacer es darle voz a los descendientes de personas que fueron asesinadas solos o en compañía de otras personas por las fuerzas de Francisco Villa, que de acuerdo con la historia documentada, pues cometieron durante la etapa de la revolución, incluso antes, incluso después, pues muchos actos, muchos crímenes en contra de comunidades y personas. Uno de esos actos ocurrió en la ciudad de Camargo, Chihuahua, en diciembre de 1915. Las fuerzas villistas en aquel momento se encontraron con soldados constitucionalistas, soldados carrancistas, el segundo batallón de la segunda división del noreste, comandado por el teniente coronel Tirso Hernández, quien era el jefe de Estado Mayor del general Miguel Acosta. Llegaron de madrugada a la ciudad de Camargo y en la estación ferroviaria estaba acantonado este contingente de soldados carrancistas y bueno, abrieron fuego contra ellos. Y en la estación del tren estaban los trenes, los vagones en los que se desplazaban estas fuerzas, y en uno de esos vagones dormían, aparte de soldados, también soldaderas que acompañaban a los propios militares constitucionalistas. Después de acabar rápidamente de rendir a los soldados carrancistas, pues los villistas no se conformaron con eso y bajaron a las mujeres que eventualmente serían masacradas en esa estación del tren. Pero para conocer en detalle lo que ocurrió esa madrugada, mañana en Camargo, Chihuahua, le agradezco mucho al cronista de la ciudad de Camargo, Manuel Rosales Villa, que nos acompañe en el programa de este día. Le agradezco, don Manuel. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias, bien, gracias. Bueno, pues cuéntenos cómo se desarrolló esta historia y qué pues significa para la historia de Camargo, de la Revolución Mexicana, de Chihuahua y de México, esta masacre. Bueno, mira, ahora en la actualidad, para la mayoría principalmente los jóvenes, todo esto pasa desapercibido. No hay ningún interés en nada. Y luego realmente para narrar los hechos es muy difícil, ¿verdad? Porque hay muchas versiones de lo que realmente pasó. Es más, inclusive no se tiene ni siquiera el número exacto de las mujeres que fueron masacradas ese día, que fue un 12 de diciembre. Tú dijiste 1915. Me equivoqué, ¿verdad? Fue el 16, sí. Sí, en 1916. Sí. Mira, yo lo que te puedo decir es que en un libro de la parroquia de aquí de Santa Rosalía de Camargo, en una página al final del libro que estaba en blanco, el sacerdote que estaba en ese entonces puso una nota muy pequeñita que decía hoy 12 de diciembre de 1916, al oscurecer, me deslicé entre las tropas acampadas en la estación del ferrocarril y di la bendición al montón de cadáveres de las mujeres muertas por ellos. Sí, no dice cuántas ni dice nada, no existe un acta, no existe absolutamente nada. Lo que sí puedo decirles que de esas mujeres quedaron algunos niños, sí, que fueron repartidos, huérfanos, que fueron repartidos aquí en la población. De ellos, bueno, yo conocí a una señora que era madrina de uno de mis hermanos, a doña Arlinda Hernández, que ella junto con su hermano más pequeño, yo en cierta ocasión la oí platicarle a mi mamá, ¿verdad? Que ella no sabía ni de dónde era ni nada, ¿verdad? Que lo único que se acordaba es que le estaba muy agradecida a una señora con la que se crió y que tenía una fonda, decía,
Le decía a mi mamá que tenía una fonda donde ella pues le ayudaba. Sí, del hermano se fue muy jovencito a Ciudad Juárez. Jamás supe yo ni nada. Aquí conmigo trabaja un sobrino de esa señora, un sobrino político, el señor José Lechuga, y yo tampoco a él le he oído decir que qué pasó con ese hermano que se fue muy chamaco, se fue a Ciudad Juárez. Ella también ya de grande decía que nunca había tenido razón de su hermano, ¿verdad? Don Manuel, lo que es indudable, más allá de los detalles, es que ocurrió una masacre de soldaderas. De eso es inevitable. Mira, yo aquí tengo registrado, a mí me gusta hablar así con papeles, ¿verdad? Por eso no sabría yo decir cuántas mujeres fueron muertas realmente, ni qué fue lo que pasó, ni también sobre el motivo hay muchas versiones sobre eso. Pero hay otros casos aquí en Camargo, muchos de ellos nada más dicen muertos por los revolucionarios, pero hay uno en especial que es el doctor Carlos Fisher, que era un norteamericano que vino en 1887 acá a Camargo, muy querido por la población, ¿verdad? Aquí enviudó en 1909 y se volvió a casar con una señora de aquí de la región. Y el 28 de octubre del 16, también el 27 llegó Villa aquí a Camargo y traía gente herida. No sé a quién de ellos le ordenó al doctor Fischer que lo atendiera y que si no lo salvaba lo mataba. El soldado desgraciadamente murió y asesinó al doctor Fischer. Lo fusiló aquí en la plaza principal, lo mató aquí en la plaza principal. Hay otros que no te puedo decir si fueron fuerzas de Villa o fue Villa, el que lo mató personalmente o mandó, realmente siempre tenía sus sicarios, como diríamos ahora, ¿verdad? Como Baudelio Uribe, el Mocha Orejas. Así es, como Baudelio Uribe, como Fierro, Rodolfo Fierro. Había varios, un señor de apellido Marroquín también era de los que se encargaba de las ejecuciones. Robos de propiedad, encarcelamientos para forzar a gentes a que se dieran propiedades, que se dieran bienes, pues todo eso era muy común dentro de la bola de la revolución. Pero de Villa sí hay una hacienda aquí que fue una de las haciendas más grandes que hay aquí en el municipio, que fue la hacienda de las Mesteñas, en la cual fue intervenida en 1913 cuando Villa fue gobernador, que creó la Secretaría de Bienes Intervenidos. Y metió a uno de los hijos del dueño de don Cástulo Vaca, lo metió a la cárcel, ¿verdad?, para obligarlo a que le firmara las escrituras de la hacienda. Parece ser que sí fue firmada las escrituras, pero jamás aparecieron ni nada. De 1914 recuperaron la propiedad y jamás tuvieron problemas, ¿verdad? Pero de esas existen muchos casos aquí que no puedo asegurar que fue exactamente Villa quien las ejecutó. Oiga, don Manuel, ¿y qué sucedió con los cuerpos de las soldaderas, más allá de cuántos hayan masacrado? Se supone que hay el hecho ocurrió junto a un embarcadero donde se recopilaba el ganado para embarcarse en aquel entonces principalmente al centro del país. Sí, allí había una noria donde les daban agua al ganado que estaba en esos corrales. Parece ser que la noria sirvió de tumba para esas mujeres. Y hay otra versión que dicen que las amontonaron o las mataron en un barranco y luego nomás desbarrancaron para que quedaran tapadas. Y yo creo que eso sería muy imposible porque efectivamente en la estación del ferrocarril, a pocos metros de donde está el embarcadero, hay un barranco que en la parte más alta tiene alrededor de 30-35 metros. Sí. No creo que hayan sido capaces de hacer un derrumbe de esa magnitud para tapar unos cuerpos. Yo más bien me voy a la versión más que tiene más credibilidad, que es la que taparon la noria con los cuerpos, porque a partir de ahí está el embarcadero y luego
a los 6, 7 metros está la vía del ferrocarril y luego ponle otros 7 metros pasaba el río. Entonces después tenían que cargar agua del río para darle a las vacas, para darle al ganado, que principalmente vacas, que era lo que tenía ahí en los embarcaderos. No se han hecho investigaciones forenses para tratar de encontrar los cuerpos de esas mujeres? Nunca, fíjate que se hicieron algunas propuestas, ¿verdad? Para buscar dónde exactamente, porque hay como 2 o 3 versiones dónde estaba la noria. Sí, desafortunadamente hace 2 años esos terrenos los repartieron y ya está todo completamente fincado, ya no hay nada. Ni siquiera algunas veces se propuso, ¿verdad?, que se hiciera cuando menos un obelisco pequeño por ahí en recuerdo de aquellas mujeres que, aunque nada tenían que ver con Camargo, porque ninguna de ellas era de aquí. Eran de la Ciudad de México, ¿no? Bueno, eran del sur. Todo el mundo habla que eran gente del sur. Sí, la señora esta que yo te digo que yo conocí tenía rasgos totalmente indígenas. Sí, pero pues no sé, nunca se hizo nada, y yo creo que ahora cada vez es más difícil, porque te digo, está totalmente poblado allí. Sí, don Manuel, dado que esta masacre ocurrió más allá de cuántas mujeres murieron, fueron ejecutadas, ¿no es polémico, no es controversial hacer un homenaje a Francisco Villa en este año, sobre todo considerando que esta masacre de Camargo fue una de muchas? Bueno, mira, yo te voy a decir, Villa, a mí me gusta mucho la historia, no soy historiador, no tengo carrera de historiador, me gusta mucho la historia, tengo muchísimos años. Para mí la historia de la revolución es una historia que ha estado muy manoseada, ¿sí? Principalmente el tema de Villa, sí, ha estado muy manoseada. Y no es tanto de mi devoción, aunque te voy a decir una cosa, que si lo que él dice en su matrimonio, en su acta de matrimonio con un correal, de que es hijo natal de Jesús Agustín Villa, es muy probable que sea mi pariente. Sí, no lo he podido conectar, pero de un antepasado del siglo XVIII, se fueron rumbo a Canutillo, rumbo a la región de Canutillo, en Durango, de donde era Jesús Agustín Villa, el que Villa dice que es su papá. Sí, pero no lo sé, y no es santo de mi devoción. He leído mucho de las cosas que hizo, por ejemplo, la muerte de los señores de las casas en Valle de Zaragoza, y un municipio vecino, que bueno, lo tengo más o menos al tanto, porque por ese lado son parientes de mi mujer, y que también por unos quesos, que ellos llevaban unos quesos que iban a llevar a Satebó, y pues por angas los asesinaron ahí a medio camino y los dejaron tirados a medio camino. Sí. De esas hay muchas, que Reyes Mendoza se ha encargado de investigar, un buen investigador, de los mejores investigadores que hay. Otro de los grandes investigadores es Jesús Vargas, sí. Que bueno, Jesús es más hacia el lado de Villa, ¿verdad? Pero bueno, la realidad está escrita en una cantidad increíble de periódicos de la época, que son las pruebas más fehacientes que tenemos, ¿sí? Pues ahí está, don Manuel, una de tantas historias que pues no están debidamente contadas por los biógrafos que son más benévolos con la historia de Francisco Villa, y le agradezco que con tanta puntualidad y con apego a documentos nos haya contado usted. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y que tengan buen día. Gracias, don Manuel Rosales Villa, cronista de la ciudad de Camargo, Chihuahua. Son las 10:29 en el tiempo del centro. Por cierto, seguiremos en este espacio pues entrevistando a descendientes de las muchas víctimas de Francisco Villa. Por ahí hay una declaración suya donde acepta que había durante su trayectoria como bandido y como revolucionario había matado una enorme cantidad de personas, y decía:
y eso solo con la mano derecha, porque con la izquierda también sé disparar. Estaremos dándole pues voz a los descendientes de esas personas para que se conozca la historia completa y no nada más pues se pretenda pues destacar algunos aspectos de la vida de Francisco Villa que a las actuales autoridades les parezcan pues loables. Creo que hay otra historia de Francisco Villa que también merece ser recordada en este año, que se cumplen 100 años de su asesinato.